Pues no, señores, no. No se llamaba Iván, se llamaba Alana. Y esto lo han tenido que poner los padres de las gemelas de Salent en un comunicado, en un momento tan duro como este, que han perdido a una de sus hijas y la otra todavía se encuentra en estado grave en el hospital. Y han tenido que salir estos pobres padres a decir que no se llamaba Iván. ¿Por qué? Porque desde el Ministerio de Igualdad estas sinvergüenzas, estas mamarrachas, que si fueran mis hijas, ustedes no tendrían espacio en este país, os lo juro por Dios, para esconderse. De verdad, qué poca vergüenza hacer política del dolor ajeno cuando les interesa y tomando una parte interesada del relato. Claro, que hay otra parte de gente en Twitter diciendo que no, que las niñas sufrían bullying por culpa de los catalanes, por culpa de la gente que quería que las niñas hablaran catalán, pero que la gente no tiene vergüenza. Ya hemos llegado a un punto que vale todo, que hay unos padres que han perdido a una niña y la otra todavía está en estado grave, y hacer política del dolor ajeno. Y me da igual un bando que el otro, porque lo dije en el vídeo en el que hablé de este caso. Me da igual de la izquierda o la derecha. El bullying no tiene nada que ver con la política, tiene mucho que ver con la autoestima del niño que la sufre. Ni más ni menos. Y por lo visto, estas niñas ya sufrían bullying en Argentina. Lo mismo que me pasó a mí, y yo lo conté. Yo sufrí bullying en León y después, antes lo había sufrido en el pueblo de mi madre. Y por causas distintas. En primer lugar porque tenía gafas, luego era por el apellido y al final era porque yo estaba débil. Y los niños a veces se comportan de esa manera cruel con sus semejantes, pero que haya que hacer política y que tenga que salir esta caterva de ignorantes e inútiles que no valen para nada, diciendo se llamaba Iván, con una musiquita de fondo, que ya lo decía Sergio del canal de UTVH, que parece que estaban pidiendo fondos para Patreon. ¡Qué poca vergüenza tenéis! De verdad me parece asqueroso, al punto en el que hemos llegado ya en la política en este país, y que tengan que salir los padres a desmentirlo. Es que es vergonzoso, de verdad. No sé dónde estamos llegando ya. Y luego hay una parte de gente que en Twitter está con el relato contrario. No, es por culpa de los catalanes, es por culpa del idioma. Y esto no acaba aquí, porque ahora se ha hecho viral un vídeo, lo ha publicado el periódico El Mundo, yo lo he visto en Instagram, de unas chicas, de unas enfermeras que eran de Andalucía, son de Andalucía, y estaban haciendo un TikTok. Una de ellas contaba, que es la protagonista del vídeo, que desde un sindicato les habían repartido un panfleto de que salían 3.000 plazas para opositar a enfermeras, ¿no? Y que ellas estaban muy contentas y tal, hasta que se dieron cuenta de que ellas necesitaban acreditar el conocimiento del catalán. No sé si las oposiciones las tienen que hacer en catalán, pero sí acreditar el conocimiento de la lengua. Y es que ahora se politiza todo. ¿Qué han hecho con estas chavalas? Pues sobre todo a la protagonista del vídeo, insultarla, bueno, de todo. La chica ahora dice que necesita ayuda psicológica, está tramitando la baja. Es que ya no se puede decir nada en este país, absolutamente nada. Quiero hablar de la lengua. Miren, evidentemente la lengua oficial en España es el castellano, y luego existen lenguas pues que se hablan en comunidades autónomas y que están reconocidas como tal, como por ejemplo el gallego, como por ejemplo el vasco, como por ejemplo el catalán. ¿Yo hablo gallego? No, no hablo gallego. ¿Eso me perjudica para vivir en Galicia? En lo absoluto, en lo absoluto. Entre otras cosas porque yo ahora mismo vivo en una ciudad que es Coruña, donde todo el mundo o casi todo el mundo habla castellano. Cuando vivía en Negreira, todo el mundo hablaba en gallego. La excepción era la gente que hablaba en castellano. Sin embargo, en los juzgados hablábamos todos castellano. Había algún abogado que hablaba gallego y se le respeta, igual que pues yo pido que me respeten a mí. ¿Qué pasa si yo quiero pues opositar? Pues aquí en Galicia también te piden que acredites el conocimiento de la lengua. A veces es un requisito y otras veces pues se considera un mérito. Yo la única vez que me enfrenté a una traba, de las pocas veces que me enfrenté a una traba, es cuando yo tuve interés en apuntarme a ser profesora asociada de la universidad y me di cuenta de que no podía hacerlo porque no tenía el CELGA, que es la acreditación pues de que conoces la lengua gallega. ¿Es un límite? Sí, pero también entiendo que en una comunidad autónoma donde se habla una lengua o es la lengua pues propia de esa comunidad autónoma, pues la gente intente protegerla. Pero una cosa es proteger la lengua y otra cosa son las prohibiciones y la obligatoriedad de hablar una lengua. Volvemos otra vez a ¿para qué sirve la lengua?
para comunicarnos, ¿no? Cuando alguien te impone que hables de una determinada manera, lo que generas es rechazo. Claro que me he encontrado gente estúpida en Galicia, los menos. Y además da la casualidad, no sé qué opinarán otros paisanos míos gallegos, porque yo soy gallega, y es que da la casualidad de que gente que ahora empieza a hablar gallego normativo, en su puñetera vida lo habló, y ahora por hacerse el diferente o el nacionalista te empieza a hablar un gallego normativo que no es el gallego que hablan en mi familia. Eso para empezar. Y son capaces de hablarle a una persona inglesa que venga a visitar Santiago de Compostela en inglés y sin embargo a un castellano no le hablan en castellano. Esa gente me da profundo asco. La hay, sí, aquí en Galicia por lo menos es la excepción. Se pueden ustedes encontrar a gente en las aldeas que no sepa hablar castellano, pero verán el esfuerzo que hacen por hacerse entender. En Cataluña yo no sé lo que pasará, pero sí que es cierto que cuando yo visité la ciudad condal me encontré con gente de este tipo. Gente que veía que yo, porque el gallego todavía se entiende, si te lo hablan despacio. Depende de qué zona, ¿eh? Si es de una zona de la Galicia profunda, a lo mejor ahí cuesta más entenderlo, porque sesean, como por ejemplo mi abuela seseaba y utilizaba la geada, ¿no? Y era más difícil, si no tenías el oído acostumbrado a escuchar ese tipo de gallego, pues era más difícil entender lo que te decía, pero mi abuela se hacía entender. Pero es cierto que si van ustedes al País Vasco o a Cataluña, en mi caso, y no están acostumbrados a ver catalán, pues yo no me entero de nada. Pero es que no me entero de nada ni escrito ni hablado. Y sí que me encontré personas que son capaces de hablarle a un extranjero en inglés, pero a ti no te hablan en castellano. Y esa gente es pues un asco de gente. ¿Qué voy a decir? Un asco de gente. Ante todo, la educación. ¿Por qué yo no hablo gallego? No es un acto de protesta, es algo muy sencillo. Mi madre es de León, del Bierzo, y mi padre es gallego. Mi padre viajó fuera de España, trabajó en Suiza y aprendió a hablar castellano ya desde muy niño. Y mi padre habla perfectamente castellano y perfectamente gallego. Y cuando vivíamos en Galicia, que yo la mayor parte del tiempo viví en León, sobre todo en la época del instituto, terminé allí los GB y en la universidad, casi toda la universidad la estudié allí, pues yo hablaba en castellano y en casa pues hablábamos castellano porque mi madre hablaba castellano y mi padre es cierto que es de una época muy diferente y es que mi padre creció pues pensando que el gallego era de paletos. Yo no sé lo que pasaba en Cataluña y en el País Vasco, pero mi padre pues tenía esa vergüencilla, ¿no? La vergüencilla del gallego. Qué pena, ¿no? Que no nos hubiera enseñado a mi hermana y a mí a hablar gallego, que no lo hubiéramos hablado en casa, porque es algo que yo ahora tendría. Yo no estoy en contra de las lenguas de las comunidades autónomas como el vasco y el catalán, que voy a tener en contra. Claro que hay que proteger esas lenguas. ¿Cómo las protegemos? Pues que cada uno hable lo que le dé la gana, lo que le dé la gana en su casa y que no le imponga al vecino cómo tiene que hablar. Es que esto es sentido común. Hay lenguas que están condenadas a extinguirnos, nos guste más o nos guste menos, por la evolución natural del lenguaje. Aquí en Coruña, de verdad les digo que yo cuando me vine a vivir aquí la primera vez, cuando terminé la carrera, no había nadie que hablara gallego. Es que no hay nadie. Y los 4 que te hablan gallego y que no cambian cuando hablan contigo son pues los del gallego normativo y gente de las aldeas que no, pues, o no están acostumbrados a hablar castellano o no lo hablan porque no saben hablarlo. Pero la gente aquí convive en paz, no hay esas tonterías. Yo por lo menos no las he visto, salvo 4 contados, que también he tenido mis trifulcas con alguno de estos, pero 4 contados. La educación es que si tú estás hablando con una persona que no te comprende, cambies. Igual que yo, cuando alguien me intenta explicar algo en su idioma, una dirección o lo que sea, y yo en mi inglés mal hablado, pues intento explicarle a esa persona, pero es que ya la educación se ha perdido. Y hay gente que piensa que por imponer una lengua, esa lengua se va a mantener. Todo lo contrario, generas más rechazo a la lengua, generas muchísimo más rechazo. La gente habla de la manera que se siente cómoda, en la lengua materna, en la lengua que han escuchado en su casa, y luego los niños en el colegio escuchan cómo hablan y la gente pues va adquiriendo palabras de otros países, nos vamos mezclando entre nosotros, pero es que por una parte los nacionalismos, de verdad, los nacionalismos por una parte se quedan anclados en una parte de la historia y de ahí no se quieren mover. No se quieren mover, se aferran a un relato y no se quieren mover de ahí y van imponiendo su ideario a todo el mundo y al contrario, lo que resistes persiste. Al final, cuando una persona se empeña en que alguien hable un idioma y que lo hable y que lo hable y lo impones,
la gente al final no lo habla por la rabia que le acaba cogiendo el idioma. Y es lo que nos pasa muchas veces con el tema de Cataluña. No sé, o sea, yo he tenido experiencias muy buenas en Cataluña, la verdad, con gente majísima, encantadora, que me habla en castellano porque sabe que yo no lo entiendo, pero hay otra gente que no, que te sigue hablando en catalán y le estás diciendo que no lo entiendes y te sigue hablando en catalán y te dan ganas de decirle, pues ahí te quedas sin vergüenza. Es que, de verdad, esto para mí es sentido común. Y por último, quiero contarles en el vídeo la polémica de Ferrovial. Y es que he leído un tuit de Rufián diciendo, además de Rufián, diciendo que claro, que Ferrovial debería de devolver todas las subvenciones que ha tenido en este Estado español y que ahora que le hemos hecho poderoso y fuerte, él seguramente, él con su dinero, ¿no? Tú con tu dinero, ¿verdad, Rufián? ¿De dónde sacas tú tu dinero? Nada más que de todos los españoles. ¿Qué aportas tú a la sociedad? En fin, no quiero entrar en ese tema, pero que debería de hacer Ferrovial es devolver todo el Estado, todo el dinero que ha cobrado del Estado antes de irse. Ah, muy bien. Esto es como decirle a un estudiante que ha percibido becas durante su etapa universitaria para sacarse la carrera, que se tiene que quedar en España ganando 1.000 cochinos euros sin poder prosperar porque le debe al Estado esas becas. ¿De dónde sale ese dinero? De todos los españoles. También todos los españoles nos hemos visto beneficiados de tener una empresa potente como Ferrovial en España. ¿Cuántos puestos de trabajo ha generado? ¿No habrá devuelto ya con creces esta empresa las subvenciones? Pues seguramente sí, pero como siempre intentamos hacer política. En lugar de atraer a las empresas a nuestro país, lo que hacemos es echarlas y criticarlas. Desde luego es que, en fin, lo que tenemos en política es un reflejo de la sociedad. Debemos de tener todos una mente crítica, no polarizarnos, ver las cosas por lo que son, porque es fácil llevarse por esa idea de, bueno, pues como defiendo esta idea voy a defenderla a ultranza. No, hay que sentarse, pensar y decir, vamos a ver, ¿el problema de estas niñas de Salent tiene que ver con el catalán? Pues claro que no. ¿Tiene que ver con que en los últimos momentos de su vida la niña le haya verbalizado a algún compañero de clase que se quería llamar Iván? ¿Tiene que ver con que esto es favorable a la ley trans? Pues claro que no, señores. No todo vale en política, de verdad, en fin. Que lo voy a dejar aquí, que muchísimas gracias por verme, pero que sepan ustedes que estoy muy enfadada y mantengo lo que dije al principio del vídeo. Si estas niñas hubieran sido mías o de mi familia, yo no sé lo que haría, ¿eh? No sé si hay algún tipo de encaje legal al que yo me podría acoger. Creo que no, porque como siempre juegan al despiste, no señalan directamente el caso, aunque todo el mundo sabe que se refiere a este caso, pero yo no sé si aparecerían todos los medios de comunicación para ponerle la cara colorada o me apostillarían la puerta de la casa de la Irene esta para decirle 4 cosas en la cara, porque de verdad que no todo vale, señores, no todo vale. En fin, no me enrollo más, gracias por verme y como siempre les digo, un placer y nos vemos mañana.